Pero si aumenta, por ejemplo, en un caso de una congestión en donde hay acúmulo de sangre, entonces como que el vaso se va a dilatar, y al dilatarse el vaso, ¿qué va a pasar? El endotelio se va a volver como que más delgado, más chatito, y va a dejar pasar, porque tengo mucha fuerza, ¿sí? Hay mucha sangre ahí, entonces se me adelgazó la pared del vaso, y deja pasar a los eritrocitos por diapédesis. Entonces, no se rompe el vaso, pero sí salen eritrocitos. Así como los leucocitos es la forma en la que salen para llegar a un proceso inflamatorio, infeccioso, para fagocitar, por ejemplo, los neutrófilos, para fagocitar una bacteria que esté localizado en cualquier órgano o en subcutáneo, cutáneo, lo que sea, tienen que salir del vaso para irse hacia los tejidos. Y esta es la forma en la que salen por diapédesis. ¿Sí? Lo mismo pasa en los ciclos estrales de las hembras, no es que se rompe el útero, no se rompe el cervix, nada, simplemente aparece un sangrado por diapédesis. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, doctora. Bien. Luego tenemos la trombosis, ¿sí? Que es el trombo que se forma a partir de la agregación de plaquetas. Tenemos el infarto, que es una zona en donde hay falta de oxígeno, ¿sí? Generalmente es la causa. Una embolia, que puede ser cualquier estructura que va por ahí y se obstruye un vaso, ¿sí? O el choque, que es el shock, que pueden ser hipovolémicos, sépticos y demás. Entonces, todas estas vamos a desarrollar durante este capítulo, que ahora lo doy yo y después ustedes, ¿sí? Entonces, ya dijimos que la hiperemia es el acúmulo de sangre en la parte arterial y la congestión es el acúmulo de sangre en la parte venosa. ¿Ok? Entonces, es el aumento de sangre que se presenta en los vasos, ya sea en la región arterial o venosa. Si es en la arterial, lo vamos a llamar hiperemia, y si es en la venosa, congestión. En general se debe a los siguientes factores: o le llega mayor cantidad de sangre a un tejido y un órgano, ¿sí? Que, como dijimos, por ejemplo, si aumenta mi frecuencia cardíaca porque hago ejercicio, porque la temperatura del medio aumenta y demás, entonces vamos a tener que le llega más sangre, ¿sí? Cuando hacemos ejercicio y demás, le llega más sangre a los tejidos, a la piel, y lo vemos de un rojo más intenso, ¿sí? O que la sangre se acumula en el tejido o en algún órgano porque existe un obstáculo que impida su normal recorrido. Se da vuelta a un órgano, se obstruye por un parásito, por una neoplasia, por lo que sea, un trombo, lo que sea, que evite o que disminuya la circulación del vaso. Entonces vamos a tener un acúmulo, que sería la congestión, si está en la parte venosa. ¿Ok? Entonces, bien. A la hiperemia, ¿cuáles son las causas? Si sabemos cómo definimos y cuál es la función del aparato circulatorio, pues vamos a saber cuáles son las causas, ¿sí? Es un proceso activo, como ustedes decían, de corta duración. No puede el corazón estar todo el tiempo a ese ritmo mandando tanta sangre, ¿sí? Entonces es un trastorno pasajero. ¿Ok? Dejamos de hacer ejercicio y se tranquiliza todo el sistema circulatorio, vuelve a la normalidad, volvemos al tono del color normal, ¿no? Entonces tenemos una hiperemia fisiológica y patológica. La fisiológica en este caso se da, como dijimos, por ejercicios, ¿sí? En el momento de la digestión, por ejemplo, los órganos que influyen en la digestión, como están activos, van a tener también, es como si nosotros estuviésemos viendo la piel después de que hacemos ejercicio. Si abrimos, por ejemplo, un paciente que está con el intestino en digestión, el estómago y demás, van a estar más hiperémicos, que serían más rojizos, ¿sí? En el caso de la producción de la leche también, la glándula mamaria va a estar más rojiza. En la gestación, el útero va a estar más rojizo, pero eso son fisiológicos normales, que cuando termine la gestación va a haber la involución, vuelve incluso a su tamaño normal, el tejido, el órgano, ¿sí?
Y la otra es la altura sobre el nivel del mar. A mayor altura, mayor requerimiento de oxígeno y mayor hiperemia por ahí, ¿sí? Las hiperemias patológicas se clasifican según su duración en agudas y crónicas y según su extensión en local y generalizada. Las agudas, como decimos, si bien este es un proceso igual activo, no va a ser de larga duración, pero sí puede haber un inicio brusco de desarrollo normalmente provocado por parásitos. Generalmente vamos a decir que se trata de infecciones inflamatorias, infecciosas, ¿sí? Por ejemplo, todos los procesos inflamatorios infecciosos van a cursar con hiperemia. Uno de los signos cardinales justamente de la inflamación es el color, ¿sí? La hiperemia. Y que va a estar caliente porque hay un mayor aumento de sangre, por lo tanto la temperatura va a estar alta, ¿sí? Es así que cuando yo tengo un absceso, para diferenciarlo de una neoplasia, puedo basarme en eso. Si es un tumorcito que apareció de un día para otro, que está rojo, que está caliente, listo, no es una neoplasia, porque las neoplasias no se van a tornar rojo porque no cursan con un proceso infeccioso, inflamatorio, ¿sí? Y tampoco van a estar rojizo, porque no hay la hiperemia, porque dijimos que el organismo necesita que haya la hiperemia, que haya, aumenta, a ver, cuando el organismo identifica que hay un proceso inflamatorio infeccioso, pongamos que sea un absceso en la piel. El organismo lo reconoce y dice, ¿sabes qué? Necesito mandar más células, más neutrófilos para que fagociten esa bacteria. ¿Cómo hago que llegue más rápido? Le tengo que meter con mayor fuerza, mandar con mayor fuerza sangre para que me llegue más rápido y en mayor cantidad las células blancas a esa zona donde quiero que llegue. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber la dilatación del órgano y estas van a poder salir por diapedes y vamos a conseguir tener ese número de células que necesito ahí. Entonces, el organismo, en el afán de responder a un proceso inflamatorio, es que va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a producir la hiperemia, ¿sí? Y en las neoplasias, por ejemplo, como es un aumento en las células, ¿sí? Que no se regula por el organismo, entonces esto va a un crecimiento normal de acuerdo a las mitosis de las células y no cursan ni con enrojecimiento de la zona, ni tampoco con el aumento en la temperatura. ¿Sí? Esa es una forma de diferenciarlas, por ejemplo. La crónica es por una alteración prolongada y de instauración lenta. Por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Pueden pasar eso. Y según su extensión puede ser local, una lesión delimitada, como le estoy diciendo, ¿sí? Podría ser localizado un absceso, podría tener una lesión en el hígado, algo, ¿no? Localizado en un órgano. Ay, no sé quiénes están, espero que no sean mis otros estudiantes. Sí, creo que sí. Esperemos un ratito, voy a ver, creo que no es hora y no sé por qué ya se están entrando. Les voy a decir que por favor no ingresen, que estoy admitiendo y no me di cuenta. A ver un ratito. Ay, patología general, patología clínica le puse. Ya, bueno, ahora sí, ya están avisados. Creo que son ellos. Sí, ya. Listo. Y generalizada, obviamente que está afectando a más de un órgano, que en ese caso ya llamamos septicemia o toxemia, que es una infección inflamatoria e infecciosa generalizada, ¿sí? Entonces, en el caso de
la hiperemia es activa, hay un aporte mayor de la cantidad de sangre, obviamente, en la parte arterial, y eso es lo que lo torna rojizo, porque la concentración de hemoglobina aumenta, ¿sí? La congestión, sin embargo, como es un acúmulo de sangre venosa, que lo que lleva ya no es oxihemoglobina, sino vamos a tener que no es un rojo brillante el color de los órganos, sino un rojo oscuro, e incluso una cianosis, porque hay un impedimento en el flujo de retorno venoso. Sale menos sangre, ¿no? Debido a alguna obstrucción, como le decía ya, las etiologías, ¿sí? De acuerdo al agente etiológico. En el caso de la hiperemia local aguda, que es, ya sabemos que es activa, aguda. Bien, dijimos que el volumen de sangre dentro de los vasos tejidos va a ser localizado en un órgano, ¿sí? Y se va a caracterizar porque se observa una inflamación, un abultamiento, si es en piel, puede ser lo que llamamos normalmente, por ejemplo, un puchichi, que es un absceso, ¿ya? Que puede tener esa tumoración, porque las inflamaciones pueden tener tumoración, ¿sí? Está roja la piel, hay aumento del calor, de la temperatura, porque aumenta la frecuencia circulatoria, ¿sí? Y hay todo lo que son estas interacciones de las vasoactivas, como la histamina, ¿sí? Las células, las mastocitos empiezan a eliminar las histaminas, que es todo esas sustancias que hacen que haya mucho dolor, ¿sí? Por eso imagínense cuando tenemos un puchichi duele muchísimo, ¿sí? Por todas estas alteraciones en la inflamación, que lo vamos a ver en el capítulo de inflamación, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes normalmente que pueden provocar inflamaciones? Obviamente uno de los más conocidos son las toxinas bacterianas, también, por ejemplo, el alcohol, el silol, como factores químicos, como factores físicos, obviamente el calor, si se ponen al sol van a tornarse hiperémicos, ¿no? La fricción también. Los factores químicos endógenos, la histamina, bradicinina, que también forman parte de todo esto de la coagulación, de la inflamación, y los factores biológicos, como lo habíamos dicho, bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Generalmente por ahí en lo que más pensamos siempre es en esto nosotros, ¿no? Y tratamos, a veces ni los tomamos en cuenta estos otros. Bien. La patogenia. Decíamos que es muy importante entender la enfermedad como para saber cómo curar, ¿no? Después de que hay una actuación de algún agente, cualquiera de esas etiologías que le mostramos, ya sean bacterias, virus, sustancias endógenas, lo que sea, ¿sí? Se liberan estas sustancias vasoactivas como la histamina, le decía, las células más se desgranulan, ¿sí? Y también hacen un mecanismo que dilatan las arterias, los capilares, provocando el acúmulo excesivo de sangre en los pequeños vasos, ¿sí? Eso como favoreciendo que lleguen las células de la inflamación para controlar ese proceso infeccioso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se va a ver un órgano hiperémico? Pues se va a ver de un tamaño mayor porque tiene más sangre, va a pesar más, tiene un acúmulo de sangre en la parte venosa, están un poquito más aumentados de tamaño, de un color rojo vivo, ya lo dijimos porque tiene oxihemoglobina. Vamos a ver que está como que muy vascularizado, se van a notar mucho los vasos sanguíneos porque están de mayor tamaño también, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos, por ejemplo, ese órgano, va a estar lleno de sangre de color rojo vivo, ¿sí? Microscópicamente
microscópicamente, ya si hacemos un corte y lo miramos en una lámina, lo que vamos a ver es que los vasos van a estar dilatados, las arterias, ¿sí? Porque dijimos la hiperemia es el acúmulo de sangre en la parte arterial, y entonces las arterias son las que van a estar llenas de sangre, ¿sí? Van a estar dilatadas y repletas de eritrocitos, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, podemos ver, acá también, ¿sí? El endotelio ni se logra ver mucho, porque está muy dilatado. ¿Bien? Entonces eso, no hay que tratar de no confundir con la hemorragia. Fíjense, ¿cuál sería la diferencia entre hiperemia y hemorragia? Ya sabemos La la hiperemia definición. sería el aumento de la circulación, la hemorragia fuera que tendría que salir de los vasos sanguíneos. Perfecto, esa es la diferencia, que si ustedes ven una lámina con un vaso muy dilatado y glóbulos rojos dentro, ustedes dicen, esta alteración es una congestión. Pero si ven eritrocitos por todos lados fuera del vaso sanguíneo, eso es una hemorragia, ¿sí? Así lo identificamos en las láminas. ¿Ok? Y la policitemia, ¿sí? La policitemia, que tampoco hay que confundir, es cuando solo los glóbulos rojos aumentan, a diferencia de la hiperemia, que es todos los componentes, la sangre en realidad que tiene una cantidad normal de eritrocitos, o sea, el volumen aumenta de sangre, el volumen, ¿sí? En la hemorragia van a salir los eritrocitos hacia afuera, ya sea por rexis o por diapédesis. Y en la policitemia, solo el componente de los eritrocitos de la sangre se van a aumentar. ¿Sí? Entonces son tres patologías diferentes. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Bien, entonces esto era un pequeño resumen de por qué se da el rubor por el aumento del flujo sanguíneo, ¿cierto? La clasificación de las hiperemias fisiológicas por ejercicio, por calor, por digestión, por gestación, por lactancia, ¿sí? Y las patológicas que pueden ser local o sistémica, local que hay un solo órgano, una lesión inflamatoria infecciosa localizada, y la otra sistémica obviamente a nivel de generalizado. ¿Sí? Entonces hay vasodilatación, hay aumento del flujo y eso aumenta la coloración, ¿no? Entonces, las hiperemias generalmente son patológicas, salvo todas estas fisiológicas que vimos, ¿no? Esta es una microscopía igual, donde vemos, fíjense que aquí hay un vaso sanguíneo que está lleno de eritrocitos, ¿no? Dilatado aquí. Entonces, la hiperemia, vamos a recordar que esto es lo normal, el tamaño de los vasos sanguíneos, si se agranda, se dilata, hay mayor cantidad de volumen de sangre en la parte arterial, es hiperemia, y si tenemos en la parte venosa, va a ser, acá en la parte venosa, fíjense esta diferencia, ¿no? En la parte venosa va a ser congestión. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora. Con esa imagen me quedó más claro. Muy bien, como dicen, una palabra una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar aquí. Para la siguiente clase, hoy les voy a designar al grupo para que hablen sobre congestión, ¿ya? Congestión y algo más si nos da el tiempo, ¿ok? Entonces, 1000 gracias por su comprensión, por su paciencia, ya vi que son muy pacientes. Disculpe, doctora, ¿ya tomó asistencia? Es que yo entré a las No. 6:38. No, no tomé asistencia. Espérenme que voy a capturar las imágenes y ya les pongo asistencia, porque ahorita se me va a acabar. Ya. A ver. Y tengo. ¿Será que le da? Me da.
cuestión de... Ahí está. Ya no hay más. 3 de 3. Ok. No es más. Nos vemos la siguiente clase entonces, por favor. Cualquier cosa en el grupo. Ya. ¿Ya?